Bueno, muy bien, Matías. Muy linda la presentación. Gracias. Bueno, Bueno, podemos volver, si te parece bien, Nati, a la pregunta que nos hicieron inicialmente. ¿Está conectada para que la repita si la discutimos? Sí, Soledad, estaba por ahí. acá estoy. Muy bien. ¿Querés hacer algún comentario, Soledad, con respecto a la pregunta? ¿Querés volver a plantearla, a ver si estamos en la misma sintonía? Eh, sí, el comentario era una paciente, bueno, mujer, 70 y pico años de edad, hipotiroidea en tratamiento con T4, que consulta por alteración del hepatograma, o sea, solamente gamma GT elevada por 2 por 3, resto del hepatograma normal y anticuerpos AMA positivos. Resto de los anticuerpos negativos, en su momento estoy hablando de hace años, y persistentemente en el tiempo mantuvo este patrón. No me pareció muy agresivo biopsiar a una gamma GT alterada, y la seguí en el tiempo y ella persiste con esta mínima alteración. Yo no sé si esto se puede considerar eh, no patología hepática o una mínima patología hepática, si entra dentro de ese rango de personas con AMA positivo sin enfermedad. Y por otro lado, me llamó la atención recién en ese trabajo donde biopsiaron a estos pacientes AMA positivo y donde la histología era mayor, qué sé yo, no sé, me Sí, sorprendió. La verdad es que me parece muy agresivo biopsiar a alguien por esta mínima alteración. No sé hasta dónde es tan mínima en el transcurrir de tanto tiempo, ¿no? seguro. Bueno, algún comentario y después escuchamos a Nati y al doctor. Es interesante lo que plantea este trabajo, ¿no? Cuando los biopsian, en el trabajo de Shanghái, tienen 80% de pacientes con histología de CBP, o sea que uno ya tendría el diagnóstico de CBP, histología y anticuerpos, ¿no? Dos de estos tres criterios. Posteriormente a ese trabajo hubo otro de la Corte Suiza que reevaluó a sus pacientes, encontraron exactamente lo mismo. AMA positivo, bioquímica normal, 80% de datos de daño histológico compatible con CBP. Y por otro lado están en sintonía con trabajos previos de la década del 80, de Metcalf y demás, que evaluaron el mismo grupo de pacientes y tuvieron los mismos resultados, alrededor del 80% de daño histológico. Ahora, es difícil hacer una recomendación, porque no deja de ser un anticuerpo, y lo que siempre nosotros mencionamos es que si bien es el anticuerpo con mayor sensibilidad y especificidad para una enfermedad, hay que analizarlos en el contexto clínico que se tiene, ¿no? No es lo mismo un paciente con múltiples enfermedades autoinmunes asociadas, por ejemplo, que uno la pueda tener asociada a la CBP, un paciente con Sjögren, con una mujer en ese mismo rango etario, con Sjögren o con hipotiroidismo agregado y demás, que un clínico que le pidió en un perfil de laboratorio de anticuerpos todos los que pudo y nos encontramos en ese contexto con un anticuerpo positivo, antimitocondrial. Entonces me parece que la evaluación del contexto clínico es fundamental. En este caso tiene algunos datos, tiene el hipotiroidismo. La verdad que por sí solo, no sé si yo me inclinaría a biopsiarla, pero creo que indagaría quizás en algunos otros parámetros a ver si me pueden ayudar a acercarme al diagnóstico o no de CBP. No sé qué opina el resto. A ti es un tema de discusión siempre este. Siempre. Parece que ninguno dudaría en seguirla en el tiempo,
obviamente me parece que al menos también en la práctica clínica lo que uno hace es pacientes asintomáticos con bioquímica normal y expresión de este antimitocondrial como hallazgo, uno lo sigue en el tiempo, y de hecho está, si bien no es tan alto, hay una incidencia en el tiempo de nuevos casos de CBP. Claramente lo que vos decís, Matías, yo concuerdo, difícilmente uno al menos va quizás a abordar el caso, al menos inicialmente, si no suma otros factores más de fuerza, como los que nombraste, con avanzar con una biopsia hepática. También creo que sería útil el rastreo, no sé si el rastreo, pero dijiste algo que un porcentaje, ya no recuerdo bien cuánto, tenían familiares de primer grado con antimitocondriales o con CBP. Creo que otro dato. Sí, antimitocondriales positivo, 13%, los familiares de primer grado. Sí. No con el diagnóstico de la enfermedad en sí, también con antimitocondriales presentes, dando vuelta. Exacto. Bien, claramente es una discusión y a veces en el contexto, a veces digamos, obviamente cuando uno propone una biopsia en un paciente con un hepatograma totalmente normal, es complejo por ahí, en este escenario, poder tener fuerza uno de avanzar con la biopsia. No sé, Juan, ustedes creo que tienen por ahí... No quiero tomar una posición imparcial en la discusión. Ya saben lo que yo pienso, pero no. A ver, los estudios más antiguos, lo comentó Matías, bueno, están demostrando de que la biopsia da un 80% de compatibilidad con CBP. Y en un seguimiento de 16, 17 años, que es uno de los primeros estudios que se hizo, bueno, vieron que la bioquímica se modificaba, tenía una bioquímica de colestasis en el tiempo. Así que tal vez esto sea la variante más precoz, digamos, de enfermedad de CBP, de enfermedad hepática. Estos pacientes que hay que seguirlos no tengo ninguna duda. Con respecto a lo que comenta la doctora, bueno, la gamma GT puede estar relacionada también con el hipotiroidismo. Es decir, si tiene grasa a nivel hepático, bueno, esto también lo puede llegar a incrementar y el hipotiroidismo, bueno, todos sabemos que puede producir también un poco de grasa hepática, pero no hay que separarse del contexto clínico. Hoy justamente acabo de ver una paciente, pero con un Sjögren y un AMA positivo con todo el laboratorio normal, bioquímica normal, AMA positivo. Pero cuando la palpo, el hígado está incrementado en su consistencia. Entonces acá ya hay otro dato que, bueno, a uno ya le hace dudar si este paciente uno tiene que biopsiarlo o no tiene que biopsiarlo. Yo obviamente acá en esta situación me inclino por la biopsia porque puedo hacer el diagnóstico en un estadio precoz de la enfermedad. Después vendrá la discusión si lo trato o no lo trato, cómo lo trato y qué parámetro considero como respuesta al tratamiento que uno defina, pero no tengo dudas que aquí yo ya me inclino por una biopsia hepática. Por lo tanto, uno debe de construir el caso también como un rompecabezas, como la hepatitis autoinmune. No solamente es el AMA positivo, acá tenemos hipotiroidismo, hay otra enfermedad autoinmune metida, hay una gamma GT que no nos queda claro si es porque tiene grasa o si es por inducción o porque concretamente puede estar vinculada con algo de colestasis. Es raro que la fosfatasa no haya acompañado a la gamma GT, pero eso a veces se da. Entonces, bueno, reviste toda una serie de dudas. Y no nos comentaron qué característica tenía el examen físico de la paciente. La otra es una elastografía, también puede llegar a orientar un poco la cuestión, cuánto da la elastografía en este caso, para ver si esto nos induce a ir a una biopsia hepática o lo convencemos más al paciente que tiene que ir a una biopsia hepática y también, obviamente, nosotros. Bueno, son todos datos que creo que pueden aportar a la definición, ¿no? Pero posiblemente esta sea una forma, que Matías lo propuso bien, de una variante preclínica de la enfermedad,
no hay dudas. Después viene la discusión, si hay que tratar, no hay que tratar, si hay que biopsiar o no hay que biopsiar, pero en realidad sería la primera variante clínica de la enfermedad, sería esta, probablemente. El AMA con la histología. Bien, gracias Juan. Laura, acá se tomaron un par de preguntas más. Laura, bueno, no sé el apellido, bueno, te comenta que es muy buena la presentación. Consulto en pacientes con diagnóstico de CDP AMA positivo, que además tienen ALTs elevadas, sin cumplir los criterios de París, sin inmunoglobulinaje elevada, ¿lo biopsiarían o lo seguirían considerándolo inflamación propia con la colangitis biliar primaria? Laura, como Bien, siempre, venida a abrir el micrófono. Hola, ¿qué tal? Sí, Laura Blasquez es mi hola. nombre, soy de Mendoza. Sí, un poco esa duda de que a veces los pacientes con el diagnóstico bastante cerrado, sin histología, pero con AMA positivo de CBP también tienen transaminasas aumentadas, no en rangos muy altos, pero ahí se presenta la duda. A ver, ¿es superposición que está iniciando o tiene más componente de CBP que autoinmune? Si ahí lo plantearían como criterio de hacer una biopsia, aunque no tenga el resto de los criterios de París, por ejemplo. Muy bien. Les respondo y después comentan ustedes. ¿Querés responder vos, Nati? Doctor, no sé quién quiere. Primero los jóvenes. Ok. No, ahí me parece que estamos pensando más en la variante inflamatoria de las CDPs y justamente este tipo de variantes que muchas veces traducen la actividad inflamatoria de interfase a través de la expresión bioquímica de las enzimas, y uno ve en la práctica que el aumento de las transaminasas es muy variable y muchas veces puede fluctuar, y también nos hemos visto ante situaciones clínicas donde tanto la inflamación como la expresión bioquímica se acercaba inclusive a los valores que uno establecería para el criterio de superposición de Clichy. En este caso, nosotros, como dijimos inicialmente, ¿no? La biopsia basal para nosotros es relevante por todo lo que ya explicamos, y en este caso particular te podría vos acercar a poder cuantificar realmente cuál es la actividad inflamatoria asociada. Sí. ¿Comentás, Mateas, o...? Sí, un breve comentario. Siguiendo la misma línea que comentó Natalia, si uno contara con la biopsia de inicio basal, sería una situación completamente distinta. Ahora, si no tenemos una biopsia basal, en este caso, sabemos que es habitual, como dijo Nati, el tema de tener hipertransaminasemia. Y uno no debería desesperarse en ese caso, seguir el tratamiento, y muchas veces a lo largo de los meses esto termina respondiendo. Lo que genera un poco de ansiedad y tenemos que tratar de manejar es no empezar con corticoides o no tomar alguna conducta más agresiva. Sí, en otro caso, evaluar cualquier otra causa que pueda estar haciendo o generando algún aumento de las transaminasas. Evaluar sobre todo enfermedades asociadas, que a veces muchas veces se nos pasa, evaluar enfermedades reumáticas, enfermedad celíaca, que no tenga una infección urinaria, que es súper frecuente en estos pacientes, evaluar cualquier otro tipo de alteración que justifique esto, consumo de drogas y demás, y así todo, si no encontramos nada, darle un tiempo también al tratamiento, porque bueno, esto puede mejorar con el correr del tiempo en la medida que vaya mejorando la colistasis. Si así todo persiste en la alteración y no encontramos una causa, y bueno, quizás después de todo eso sí me plantearía hacer una biopsia. Yo quisiera remarcar la importancia que tiene la biopsia hepática, porque si acá en el momento del diagnóstico teníamos una biopsia hepática, yo creo que esto no lo estaríamos en este momento probablemente discutiendo, estaríamos discutiendo otros aspectos, como seguir al paciente, pero no tendríamos esta duda.
Así que esto quiero traer para rescatar la relevancia que para nosotros como grupos tiene la biopsia de hígado. Y como dijo bien Matías y Nati, no apurarse tampoco con la inmunosupresión. Son pacientes que habitualmente no apuran, no hay que colocar los corticoides, que a veces esto produce más daño que beneficio. Ir primero por el fenotipo que está predominando. En este caso parecería que es todo más para CBP. Entonces uno lo trata como una CBP y ve la respuesta. Después tenemos tiempo para agregar otra cosa. Creo que este es un concepto que tiene que darles. Sí, tal Muy cual. bien. ¿Hay otra pregunta? Sí, Marta Otero. Marta, también puedes abrir el micrófono si querés. En caso de sobreposición, ¿es posible realizar control de biopsia hepática? Marta, si querés, nos puedes comentar un poco más. Entiendo Sí, que debe ser en el seguimiento. Hola, Marta. buenas tardes, muchas gracias a todos. Les hablo desde Bolivia. Es una paciente de 50 años que debutó con una ictericia y prurito generalizado al inicio de la pandemia, el 2020, con valores muy elevados, o sea, tenía valores más de 10 veces de transaminasas y valores elevados de fosfatasa alcalina y de gamma GT de 1132 y 1080. La serología de esta paciente fue llamativa en el sentido de que ella tenía un anticuerpo antinuclear uno en 160 con patrón centrómero positivo AC3 y tenía negatividad para los anticuerpos antimitocondriales, antimusculo liso, los anticuerpos antinucleares como anti-GP y anti-SP, negativos todos. Se le hizo una biopsia hepática y en la biopsia hepática en realidad nos informaban un filtrado denso, el linfoplasmocitario, con presencia de cúmulos linfoides que respetaban la trabécula limitante y existían pocos de material biliar, no especificaba más. La paciente tenía como antecedente un síndrome de Raynaud y una hipercolesterolemia importante. Anticuerpos antimitocondriales negativos también, la IgG negativa, o sea, normal, en 1250. Se le inició tratamiento como hepatitis autoinmune con inmunosupresión, con prednisona, azatioprina. Y en la evolución de la paciente, los valores de transaminasa se normalizaron y con urso más, ¿no? Con ácido urso desoxicólico. Los valores de transaminasa se normalizaron, pero los valores de fosfatasa alcalina y gamma-glutamil persistían en valores elevados hasta de más de 3 veces su valor normal. Se valoró esta evolución y la paciente nunca más, bueno, presentó ictericia ni prurito, se encontraba en muy buen estado general, pero ante la persistencia de la elevación de las enzimas de colestasis, le añadí fenofibrato. El momento que se añadió el fenofibrato, los valores de fosfatasa alcalina y de transaminasas bajaron a la normalidad. Actualmente está con un valor de transaminasa oxalacética de 20, una pirúvica de 33. Aumentó de peso y elevó la fosfatasa alcalina de 105 a 126 y la gamma GT está un poco más de su valor normal, o sea, es una elevación leve. Los valores también de colesterol y triglicéridos se normalizaron. Le pedí una elastografía hepática y sí me llamó la atención porque en la biopsia inicial para el inicio del tratamiento, la paciente no tenía fibrosis,
pero sin embargo la elastografía del año pasado me reportó que tenía un F2. Es una paciente de 50 años, joven, ¿no? Entonces mi pregunta es si, bueno, actualmente está con prednisona de 5 miligramos, azatioprina de 50 miligramos y el ácido uso desoxicólico, ¿no? Bien. Entonces yo no sé si tengo que controlarla con una nueva biopsia. Realmente he estado tentada de pensar que, bueno, que hay que descontinuarle la inmunosupresión y quizás mantenerla con el ácido urso y el fenofibrato. Quería la opinión de ustedes que son, bueno, expertos. Marta, te hago una consulta. ¿La biopsia inicial tenía algún daño a nivel ductal? En realidad, tenemos una patóloga acá que se formó, bueno, que fue a hacer un curso, no se formó con el doctor Villamil y que nos ayuda mucho, pero a nivel de la seguridad social tenemos que trabajar con los patólogos que están en la seguridad social, que no son muy bien conocedores del problema hepático, ¿no? Entonces, el reporte fue tejido hepático con proceso inflamatorio predominantemente a nivel del espacio porta con infiltrado de tipo crónico, ¿no? Entonces, no era, digamos, yo, o sea, los escucho la descripción que hacen a nivel de histología y bueno, es posible un diagnóstico así, ¿no? Bien, bien. ¿Quieren hacer un comentario? Yo quizás me planteo en este caso con respecto al diagnóstico, me gustaría escuchar la opinión del doctor, si se trata de una superposición o si se trata de una variante colestásica de una hepatitis autoinmune, ¿no? Por la respuesta que tuvo, porque quizás no tuvo daño ductal, nos faltan algunos datos, ¿no? Que quizás serían interesantes. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, la evaluación de la fibrosis, si hay actividad inflamatoria, no sé si habían mencionado, si tiene o no, mediante FibroScan, a veces es algo irregular. De todos modos, también puede haber un error de muestreo a nivel histológico, pero esto para hacer un comentario nomás. Pero me interesa la opinión de ustedes con respecto a la presentación y el diagnóstico. ¿A ti qué opinas? Cuando estaba construyendo la paciente, la cabeza Marta, la paciente, como cosas así importantes, comentaste, bueno, el patrón del hepatograma tiene, a ver, como un patrón más bien mixto, histérica. Eh, bueno, lo que vos nos contás de las biopsias y de quién lee las biopsias, claramente en estas patologías es sumamente importante y eso hace que que la práctica cotidiana a veces sea una limitante. Y por otro lado, no escuché o quizás no lo retuve si la paciente tenía alguna enfermedad asociada reumatológica porque tiene un centro médico, que sabemos que es altamente sugestivo para CDP, pero a su vez también está asociado a un síndrome de CREST. No sé si ella tendría Sí, alguna otra sintomatología ella asociada tiene un antecedente de síndrome de Raynaud. de Raynaud, claro. Bien. Y también iba a hacer la misma pregunta a Matías en relación a la biopsia, para entender un poco la expresión bioquímica de la paciente, que claramente, por lo que vos comentás, mejoró con la inmunosupresión y después con el agregado de una segunda línea, podríamos decir con el fenofibrato, que eso te permitió a vos normalizar la clestasis y sobre todo normalizar el perfil lipídico, por lo que entiendo. Sí, Ahora la tenés con una dosis bajita de corticoides, prednisona 5 y una azatioprina de 50. A sí. mí me hizo acordar a una paciente que hemos tenido hace poco que tuvo una evolución, un inicio así de una hepatitis con ictericia y también recibió medicación inmediatamente inmunosupresora que con el tiempo, porque digamos, de esta paciente solo tenemos el FAN, patrón centro médico, no tenemos otros hallazgos y no tenía hipergama, entiendo, ¿no? Como No, otro elemento favorecedor sí, no en la tenemos. evolución. A mí, Juan, no sé qué pensás, pero me parece que esta paciente
la repetición de estos marcadores y quizás con este F2, que claramente en estas patologías inflamatorias sabemos que el FibroScan a veces sobrevalora, habría que en algún momento pensar en tener quizás otra nueva muestra histológica. Está muy Ya. bien los dos han comentado brillantemente el caso. Yo agregaría acá un par de detalles para el resto también, que hay que evaluar estos casos una colangiografía, ¿no? Estos son pacientes que si se presentan de una manera hepatítica y no cierra el cuadro para una CBP, porque la biopsia no va para ese lado, por lo que nos comenta la doctora, bueno, tener una colangioresonancia, bueno, es importante, ¿no? Para ver cómo está ese árbol biliar. Por otra parte, bueno, hay variantes de hepatitis autoinmune colestásicas, que son raras, pero se pueden llegar a presentar. Y ese grupo de pacientes no está bien claro cómo iniciar el tratamiento. Es decir, se colocan las dos drogas de entrada, ácido urso desoxicólico y la inmunosupresión. La inmunosupresión se la coloca a la misma dosis que en los pacientes que no tienen colestasis. Bueno, todo un tema de discusión. Chaya hace muchos años hace un review del fenotipo colestásico de hepatitis autoinmune y pone, bueno, la variante, hay distintas variantes, por supuesto vinculadas en pediatría o aquellos que están con overlap con la quitis esclerosante primaria, pero hay una variante que es hepatitis autoinmune colestásica. Ahí es muy importante tener también los datos, como bien decían Nati y Matías, de la biopsia hepática. Por la biopsia, ahí el patólogo nos ayuda muchísimo para definir un poco las pautas a seguir. Bueno, parecería que para ese approach terapéutico que se hace, lo que ustedes hicieron es, Marta, lo aceptable de comenzar con la inmunosupresión y ver qué es lo que ocurre con la inmunosupresión. Y el ácido urso desoxicólico no lo colocan ellos de inicio digamos, para no embarrar la cancha, porque si mejora el paciente, terminamos sin saber muy bien si fue por la inmunosupresión o fue por la inmunosupresión y el ácido urso desoxicólico. Entonces uno empezaría con la inmunosupresión. La dosis que ellos recomiendan es más baja que la habitualmente que utilizamos, primeramente porque al ser una variante colestásica, bueno, quizá el paciente ya venga con un problema de colestasis de base y hace esta PUC y pueda tener otra complicación por la colestasis, como puede ser la osteoporosis, etc. Entonces son más cautos con la inmunosupresión. Por ejemplo, sería 20 miligramos de meprednisona, es lo que recomendaba en esa oportunidad la Clínica Mayo. Y después agregar el ácido urso desoxicólico. A veces la evolución de la enfermedad y cómo responde a determinado tipo de tratamiento te orienta de cuál es la enfermedad cuando viene el tema no muy claro. En esta situación la paciente, por lo que vos nos contás, respondió bien al aspecto de la inmunosupresión. Después no sé por qué le suspendieron el fenofibrato y el motivo de la colocación del fenofibrato, a ver si te pude seguir bien, Marta, fue que la fosfatasa alcalina no mejoró. No, como persistía la fosfatasa alcalina y la gamma GT en valores mayores a 3 veces su valor normal, entonces le inicié ácido urso desoxicólico, no bajó con estos valores y entonces le añadí el fenofibrato y con el fenofibrato después de un año ya se normalizó. Bien, ¿cuánto tiempo la tuviste la paciente con corticoides antes de definir el agregado de ácido urso y de fenofibrato? 6 meses. Bien. Bien, ok. Ok, yo también hubiese agregado el ácido urso desoxicólico al 6º mes, como hicieron, y hubiese evaluado tal vez no hubiese colocado el fenofibrato en esta situación, lo hubiese seguido con la combinación de los dos y ver cómo respondía con el tiempo, porque tampoco tenía una colestasis clínicamente manifiesta en ese momento, ¿no? Por el punto de vista clínico. ¿Estaba con prurito? No,
¿Se dio el prurito luego del tratamiento con inmunosupresión? No. Por eso yo creo que esto se inclina más para una variante de colestásica de hepatitis autoinmune o un overlap, digamos, trunco, porque no cumple los criterios, digamos, de París. Perfecto, gracias. Yo quiero simplemente remarcar con el tema del fenofibrato, que el fenofibrato puede desencadenar hepatitis autoinmune por DILI. Entonces aquí el fenofibrato, la verdad que yo no me hubiese inclinado para colocarle fenofibrato. Pero bueno, esta es una observación que les doy por si deciden, alguien de lo que nos está escuchando, colocar fenofibrato. Sí, le coloqué después de un año con urso, dado que no bajaban los valores de fosfatasa alcalina y gamma-glutamil, y tenía valores muy elevados de colesterol y triglicéridos. No, es correcto lo que digo, que el fenofibrato en este contexto de una enfermedad de tipo autoinmune, bueno, hay que tener un poco de cuidado porque puede desencadenar también reacciones de tipo autoinmune. Ya, muchas gracias. Bien, tenemos dos preguntas más si quieren continuar. Bueno, Marcelo Mezquida nos pregunta si hemos visto pacientes con very early colangitis biliar primaria que progresa su fibrosis a pasar de mantener fosfatasas normales. Él tiene 2 casos en los que le parece que está ocurriendo esto que nos comenta. Marcelo, sos bienvenido si querés abrir tu micrófono. Hola, hola, ¿se escucha? sí, Sí, Marcelo, Hola, un gusto saludarlos. yo Felicitaciones, también a Matías. vos me Un gusto alegro saber mucho. con ustedes. No, quería ver si tenemos un tiempito como para este tema que me parece interesante, si bien es un tema chiquito, tal vez un poquito fino. Pero ustedes tienen mucha experiencia, digamos, en clínicas, tienen mucha experiencia en CDT. Y quería preguntar genuinamente si ustedes han visto progresiones a pesar de tener PAL normal. Esto viene, si querés pongo un poco el contexto, eh, justamente de uno de los trabajos que comentó Gori, de los años 80 y pico, cuando la gente de Newcastle publicó en el Hepatology su casuística de pacientes con AMA positivo y hepatogramas normales. Ellos biopsiaron y luego republicaron estos pacientes años más tarde, en donde describieron algunos pacientes que habían progresado, otros que no. Eh, Particularmente me pasó que cuando empecé a trabajar en el hospital, en el Tena, año 99-2000, había un grupo de reumatólogos muy importante. Estaba la doctora Alicia Eamon y tenían un laboratorio propio con mucho manejo de autoinmunidad, de muchos pacientes y un muy buen laboratorio. Entonces ocurrió que en los primeros meses he recibido más o menos 40 o 50 pacientes con AMA positivo, de los cuales prácticamente todos tenían CBP, pero hubo un reducido grupo de pacientes que tenían solamente AMA positivo y hepatomas normales, ¿no? Entonces, en aquella época, hacía poco que habían publicado la gente de David Jones de Newcastle esta republicación sobre su casuística. Y bueno, es cierto que justo fue uno de los cursos de Barcelona y estaba David Jones en Barcelona y pude conversar con él. Y él me dijo, yo le pregunté, digo, ¿qué hago? ¿Biopsia? Entonces él me dice, hay que tener cuidado. Nosotros pudimos hacer este protocolo porque pasó por el comité científico del hospital, etcétera, etcétera. Claro, estamos hablando del año 2000-2001, ¿no? Me decía, la verdad es que yo aconsejaría seguir a estos pacientes y biopsiarlos solamente si tienen síntomas que alteran el hepatograma, porque si llegaste a tener un problema con una biopsia y es medio como que no tenés de dónde agarrarte, ¿no? Eso también pensando en el tema legal de la composición con la biopsia. De manera que yo hice, de un poco fue algo que continúo haciendo. Hay algunos pacientes que hace 23 o 24 años que estoy siguiendo, y la pregunta juntamente viene a colación porque tengo por suerte, un excelente ecografista en el hospital, y él ya, hay una de las pacientes que desde hace un par de años me está
mostrando que el hígado se está poniendo heterogéneo, los bordes se están poniéndose un poquito irregulares. Y es un tema porque el hepatograma sigue siendo absolutamente normal. El paciente que no tiene otra enfermedad reumatológica, es un hallazgo de AMA solo. Entonces, FAL sigue normal de repente. Es cierto que esta señora pasó de tener 45 a 65 años, la porcentaje subió un poquito, es cierto, con la gamma GT que no. Acá puede haber algo de FAL también. Pero la pregunta que yo me estoy haciendo es, ¿qué hacemos? Digamos, si ustedes vieron esto, o sea, me preocupa mucho pacientes que pueden progresar manteniendo hepatogramas que no dicen nada. ¿Contestan ustedes o le emito la opinión a Marcelo? Hago un breve comentario. Opina vos, Nati, y después comento yo. Estabas por hablar, te interrumpí. No, comenta tranqui. Primero que nada, hola Marcelo, te debo Dale, una llamada por un paciente que después te voy a conversar. dale. Te pido disculpas públicas. Después, con respecto a esto que vos me estás comentando, nos estás comentando, el paciente está sin tratamiento, AMA positivo, FAL normal, ¿no es cierto? Así es, así es, Sin histología. así es. ¿Con histología o sin? Sí, Sin histología. Bien. Mira, lo que está, lo que tengo revisado yo, por ejemplo, en el trabajo de la Universidad de Shanghái, el grupo que tenían AMA positivo con FAL normal y que tenían mayor progresión son los que además tenían otros anticuerpos como los antinucleares específicos. Eso sería un dato, digamos, que uno podría tener asociado, si lo puede tener, para estimar un poco el riesgo pronóstico. Por otro lado, nada, nosotros, de acuerdo a las características clínicas, como te comentábamos antes, enfermedades asociadas y demás, el contexto del paciente, si tenemos la sospecha, avanzaríamos con una biopsia. Ahora, con la biopsia confirmada, bueno, queda el planteo de qué hacemos con el tratamiento o no. Por un lado, yo creo que tiene ahí una obligación si vamos a diagnosticar una enfermedad, a ofrecerle un tratamiento, pues si no, seguiríamos directamente con el seguimiento. Entonces, si cumple los criterios o cumple las características clínicas que me hagan sospechar en un AMA positivo con bioquímica normal, en una CBP, avanzaría con la biopsia, eventualmente le daría tratamiento, y si uno no va a hacer tratamiento, bueno, no va a hacer biopsia, valerse de cualquier otro de los predictores que comentábamos. La variación del FibroScan, primero el valor basal, después la variación del FibroScan, después descartar cualquier otra enfermedad o hepatopatía asociada y bueno, si podemos tener anticuerpos específicos, anticuerpos antinucleares específicos, creo que ayudaría. No sé qué opinan ustedes, y si respondí del todo la paciente esta. Marcelo, no sé si dijeron la edad del paciente o de la paciente, mujer, claro, hombre. sí, la señora comenzó el seguimiento cuando andaría cerca de los 40 años, en este momento tiene cerca de 62, 63 años. Y el avance de la fibrosis lo viste a través de los cambios en la elastografía, ¿no es cierto? Solamente, no, en ecografía no, ecografía. ECO, perdón, Claro, que tenés pensá tú, que el todo operador. esto arranca en una época en la cual no teníamos elastografía, nosotros hace muy poquito que la tenemos. Creo que mientras escribía la pregunta para ustedes, ahí se me ocurrió pensar que si pudiera, porque hasta hace poquito también era solo para hepatitis C, y por ahí puedo convencer al operador como para hacérsela en este caso también, ¿no? Creo que estaría bueno solo una elastografía, pero en aquella época era biopsiar o no y urso o no. En este momento por ahí hay más herramientas, ¿no? Lo que comentaba Matías está bárbaro. Pero
un poquito lo que comentaba es la pregunta, ¿no? Si ustedes pudieron ver que un paciente progrese su fibrosis aún manteniendo un ecograma muy normal y una falla muy normal. Puedo, bueno, a ver, Marcelo, así como hay gente que dice o no recomienda la biopsia, hay por lo menos unos 10, 15 estudios en estos últimos años de grupos que biopsian a estos pacientes. Así que así como hay alguien que no lo biopsia, hay gente que también lo está biopsiando. Así que las opiniones, viste, están obviamente divididas. Uno se puede ir para un lado o puede ir para el otro lado. La segunda observación que hago, porque estoy leyendo acá tu pregunta, vos estás diciendo que es una CBP con antimitocondriales positivos, pero no tenés biopsia. Entonces, ¿cómo haces el diagnóstico de CBP? Sí, lo que pasa es que antiguamente Very Early CBP es lo que hoy nombraron como AMA positivo preclínico. Sí, no, pero para decir el diagnóstico de preclínico, esto lo quisiera remarcar, tenés que tener biopsia hepática. Entonces vos tenés antimitocondriales positivos con biopsia hepática compatible, eso es diagnóstico de CBP. Son 2 criterios de 3 de lo que era la antigua forma de hacer el diagnóstico de la enfermedad. Eso por un lado. Segundo, es también de práctica clínica que vos te encontrás a veces con pacientes que tienen la fibrosis todavía instalada y no tiene aumento de la fosfatasa alcalina. Hay un estudio chino que encuentran, el dato es fuerte, más de un 10% de pacientes con F3 y lo clasifican como estadio preclínico de la enfermedad. ¿No? Fueron pacientes que tenían antimitocondriales positivos, que le hicieron la biopsia y se encontraron que F3 tenían casi el 15% de los pacientes. Así que creo que con esto, viste, te contesto de que sí, puede darse esta situación. Excelente, gracias. Bien, hay una Queda la última última. pregunta. Tenemos unos minutos más. No sé si Nora Domínguez todavía está conectada porque nos plantea un Hola, ¿me pequeño escuchan? caso clínico. Sí, sí. Sí, Nora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿Te comento? Coméntanos, por favor. Es un paciente, un hombre que por los primeros laboratorios que me trajo, yo lo empecé a ver ya con unos 3 meses de ácido urso desoxicólico, así que habrá tenido 38 años más o menos cuando empezó con la enfermedad, con una FAL positiva, por arriba de 1000, gamma GT, 5 nucleotidasa elevadas, y que el único marcador era un FAL anticentrómetro 1 en 1280. M2 negativo, AMA negativo, asma negativo. Comenzó sin biopsia el urso en noviembre del año pasado. Actualmente tiene una gamma GT elevada de 6x4 con una 5 nucleotidasa que se normalizó, un proteinograma normal, una TGO normal y las transaminasas, la TGP que llegó a estar por 6 veces el valor normal, está ahora de 61 para 52 y la FAL está por 1,5 más o menos. Nada más que con urso, reumatología, según lo que me dijo, lo mandaron y descartó enfermedad reumática, no tiene ningún otro antecedente. Y yo le pedí una elastografía y me informan F3. Todavía no cumplió el año de tratamiento con urso, pero el laboratorio mejoró muchísimo, salvo la gamma GT que está por 6 veces el valor normal. La cuestión es si, por ser hombre, porque haber comenzado temprano y que el anticentómero, no sé si lo dijeron, pues yo llegué tarde a la clase, se asocia con mayor hipertensión portal o una evolución un poco más rápida. No sé si esperarle el año para repasar con el laboratorio o biopsiarlo ahora. muy bien. Bueno, comento yo, después comentan ustedes. Hablando todo. Bueno, puntualmente en este caso sí, yo me inclinaría, ¿no? Por la biopsia al inicio, creo que es un paciente que sale de las características típicas
y me hubiese gustado tenerla inicialmente, ¿no? Otra cosa que me parece interesante es tener una colangioresonancia en un hombre Es normal, joven. ya se la Ah, es pedí, es normal, normal. perdón. Bien, bueno, Sí. excelente. Yo creo que sí, me inclino por... Y los anticuerpos, solo anticentrómero positivo y antinucleares específicos, ¿tenés? Negativos, sí, los Todos tengo. negativos. Perfecto, perfecto. Yo creo que SP100 y es AGP210 IGP-210. negativos. Buenísimo. Yo creo que me inclinaría por la biopsia, como vos dijiste, ya estudiaste cualquier otra causa, me inclinaría por la biopsia, me interesaría saber qué tenemos de inicio y cómo vamos a hacer el seguimiento, porque ya, repito, es hombre, joven, y con características, digamos, atípicas de presentación, Aunque ¿no? al año se normalice todo, se la hago igual. Ya vas un año, pero todavía no No, va a normalizó. cumplir un año en noviembre de tratamiento. Ah, cumple un año en noviembre. Bueno, a ver, uno lo puede ir siguiendo también, ¿no? No es una indicación absoluta para nada. A mí me gustaría que la respuesta al tratamiento sea FAL, bilirrubina y gamma GT normales, pero de todos modos, me parece que persiste alguna duda con respecto al diagnóstico. Yo la biopsia la haría ahora o en 2 No, me meses. preocupa La que haría. tenga con 39 años fibrosis 3 por fibroscan. Ah, otra cosa, totalmente, totalmente. Sí. Ese dato me había olvidado. Con más razón tendría la La biopsia. biopsia, Sí, y sí, tal sí. cual. Eso te iba a mencionar, Bueno, ese dato que por ahí quedó perdido medio, Sí, pero sí. sí, totalmente. Yo haría eso. No sé ustedes qué opinan. No, me parece que con ese fibroscan, con ese valor de rigidez alta en un paciente varón, con la expectativa de vida que tiene y demás, creo que tenés que tener una biopsia. Claramente acá puedes discutir, bueno, esperás el año o no, pero una biopsia tenés que tener, me parece, de este paciente en particular. Ya está independientemente de la respondiendo. respuesta al urso. Creo que Nora, sí, creo que sí. discúlpame, Nora, ¿cuál es la duda que No. tenés? A ver, ¿en qué te podemos... A ver, te quiero emitir una La opinión, pero duda es quisiera si tener tu duda. La duda es que está respondiendo muy bien al tratamiento, faltan 2 meses para cumplir el año o 3, y él está con una FAL por 1,3 y lo único que tiene más elevado por 6 es la gamma GT. Yo decía, si al año se normaliza todo, lo biopsia igual. La fosfatasa alcalina, acá hay un tema de discusión. Te invito que te presentes el jueves que viene porque voy a hablar de esto. Pero Bueno, el año es un punto interesante para evaluar la respuesta que uno tiene al ácido urso desocicólico. Este paciente, por lo que vos me decís, cumple casi todos los criterios que están estipulados para decir que ha respondido. Si tomás París, tomás los criterios de Rotterdam o Ámsterdam, bueno, todos están apuntando a que este paciente ha respondido al tratamiento que vos le has ofrecido, porque esos criterios van con la fosfatasa alcalina y bilirrubina y no consideran la gamma GT. El otro punto es que empieza, como lo marcó Nati y también Matías, que la normalización del laboratorio, tal vez, como es en la hepatitis autoinmune, acá también comience a ser nuestro objetivo final y no el alcance de estos parámetros que se han estipulado en forma bastante arbitraria, de que tenga que estar la fosfatasa alcalina por menos de 1,5 o por menos de 1,67. Se ha visto que cuando más bajo está la fosfatasa alcalina, incluso hasta la bilirrubina en el rango normal, cuando más bajo está, bueno, estos pacientes responden mejor y tienen mejor evolución. Por lo tanto, a pesar de que te va a cumplir los pacientes los criterios que están clínicamente ya o aceptados, los parámetros de laboratorio aceptados, yo creo que va a meditar darle una segunda línea de tratamiento para ir a normalizar el laboratorio. Y ahí, bueno, ya sabes que me voy a inclinar por el desafibrato. Pero no tenés que basarte en la gamma GT. Acá
es el tema de ir a la normalización de la fosfatasa alcalina. Y la normalización de la fosfatasa alcalina creo que la vas a alcanzar con la colocación del besafibrato. Otro tema importante, y con esto ya no tenemos mucho más tiempo, es ver la adherencia del paciente al ácido urso desocicólico. Este es otro tema también que a veces uno no lo considera. Y hay un trabajo muy interesante que han visto que la adherencia, bueno, no es muy importante en el sexo masculino. Cuando han analizado la adherencia al ácido urso, bueno, las mujeres se comportan mucho mejor, son más disciplinadas que los hombres para tomar el ácido urso desocicólico. Este es otro tema también interesante, ¿no? Y el otro punto es ver si no hay alguna otra condición que esté interfiriendo también con el ácido urso desocicólico, ¿no? Así que Sí, creo ahora que le eso pedimos para... ahora enfermedad celíaca, a ver Claro, si... claro, hipotiroidismo, enfermedad celíaca. Bueno, todo eso puede Hipotiroidismo también. interferir con la absorción, sí, sí. Y Y, tiene, empezó con un colesterol como de 300, ahora tiene valores un poco más bajos, 275, con LDL de 160, y el cardiólogo no le quiere dar estatinas, ¿por qué no le quiere dar? porque tiene miedo por las transaminasas No, elevadas que no, tiene. eso lo tenés que definir vos si se lo tenés que dar o no, Nora, no el cardiólogo. Igual te digo algo, las estatinas vieron que ya está recomendada en el Baveno como un componente interesante para disminuir la presión portal con el componente Sí, intrahepático. Entonces acá podía hasta incluso ser beneficioso para este paciente, que sí, según sí, la elastografía te da un F3. sí. Con más razón, yo creo que acá en algún momento la biopsia hepática la deberías hacer. Está bien, bueno, espero que me traiga el próximo laboratorio. Le pedí un ecodoppler, a ver si me aporta algo, y ya le anticipé que la idea era biopsiarlo, aparentemente aceptó. Bueno, muy bien. Nos Muchas despedimos, gracias. Señora, Nati, gracias. Matías. Gracias. Bueno, sí, llegamos a la hora, así que les agradecemos a todos por haber estado hasta ese momento de la clase, así que los vemos a todos, nos contactamos la próxima semana. Espero que anden bien. Muy Gracias y bien. saludos. Hasta Saludos. Chau, luego. chau.